Buenas hermanos, Dios los bendiga. Es un placer saludarles a todos a través de este medio. Esta reflexión que queremos compartir con ustedes creo que es lógicamente de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Y muchos de nosotros podamos estar diciendo que a veces no sentimos a Dios. No lo sentimos en medio de la situación crítica que muchos podemos estar pasando. Sé que hay hermanos que han visto sido afectados sus trabajos, sus salarios. Algunos han sido despedidos, otros están por un tiempo suspendidos sus contratos laborales. Y a veces nosotros decimos, pero en medio de todo esto no sentimos a Dios. Hermanos, y es peligroso que nosotros los creyentes, que nosotros los hijos de Dios, titubeemos o cuestionemos la existencia de Dios o la presencia de Dios en medio de todo esto. Tal vez usted me está escuchando, usted dice, no, yo no. Pero hermanos, supieran ustedes cuántas personas me llaman y me preguntan o mandan mensajes diciendo, pastor, y Dios no lo siento. Bueno, eso es algo que ha sucedido con anterioridad. En el Salmo 10, versículo 1, el rey David, Salmo 10, versículo 1, el rey David dice de esta manera, ¿por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Imagínese, David. Y el rey David en algún momento, todos sabemos la historia de él, mató a Goliat, lo que un profeta lo ungió, toda la historia de David la conocemos. Él había tenido un contacto más directo, Dios decía, David es un siervo con el corazón conforme al mío. Pero hubo un momento que David no lo sentía. ¿Por qué te escondes?, le dice el rey David a Jehová. Y tenemos un caso, hermanos, que vamos a compartir ahorita en este poco tiempo, que es el de Job. Todos conocemos, si usted está pasando, está atravesando, y creo que todos nosotros en este tiempo estamos pasando algún tipo de prueba. Entonces, si usted está atravesando una prueba, quiero ayudarle a través de este pequeño mensaje. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entonces le decía que hay personas que son creyentes y a veces cuestionan la presencia de Dios. Imagínese el inconverso o tu familiar que no conoce al Señor. Entonces, para empezar, hermanos, tenemos que tener claro que Dios es real sin importar cómo te sientas. Hay personas que dicen, ¿será que Dios existe? ¿Será que ella no existe? ¿Será que he venido creyendo con una fe ciega? Y quiero decirle también, hermanos, que nosotros no tenemos fe ciega, porque una fe ciega puede provocar inclusive que la gente se junte o sea adepto a sectas. Nosotros tenemos una fe muy de calidad, una fe muy estudiada. Cuando estudiamos la palabra, cuando nosotros oímos testimonios y lo que Dios ha hecho en nosotros, es una fe comprobada, una fe de calidad. Entonces, para decirle a las personas, digamos, que cuestionan dónde está Dios en medio de estas situaciones, debemos de decir que Dios es real sin importar cómo la persona se sienta. Cuando todo marcha bien, hermanitos, es muy fácil adorar a Dios, porque no extraña su presencia. Todo está bien, inclusive le voy a decir, mucha gente cuando les está yendo muy bien, lo menos que hacen es acordarse de Dios. Otros se olvidan completamente, ¿verdad? Pero la manera más profunda de adorar es a pesar del dolor. Eso es importantísimo, hermanos. Vea, el apóstol Pablo decía, yo sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es vivir en riqueza. Y cuando él dice sé es saber. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a poder aconsejar a alguien si no estamos pasando por problemas o por momentos de tribulación, ¿verdad? Debemos de pasar por esa etapa para que una vez salida de ella, nosotros podamos aconsejar a los que vienen detrás nuestro. Entonces, hermanos, qué fácil es adorarlo cuando todo está bien. Pero, hermanos, yo creo firmemente, porque tengo 22 años en el Evangelio, que Dios nos respalda mucho después de que nosotros, en medio de una prueba, lo adoremos, aunque estemos en el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Que ahí demuestras de qué material sos. Ahí demuestras qué clase de cristiano eres cuando usted, a pesar de donde esté, a pesar de la prueba, levantas tus manos y abras a Dios, porque tú dices, Dios, tú eres más grande que la circunstancia que me esté rodeando. Número 2, la prueba de la amistad es la separación y el silencio. ¿Qué significa esto? Cuando estamos separados a distancia física de una persona, de un amigo o un familiar, no quiere decir que lo dejamos de querer. O sea, yo tengo un hermano ahorita en Chicago,
y porque no nos veamos, porque no nos hablemos todos los días, no quiere decir que yo lo deje de amar o lo deje de querer. Al contrario, cuando nos comunicamos, hablamos mucho, nos queremos mucho, y cuando nos hemos visto y hemos visitado, nos abrazamos y hay una relación más grande. Entonces, quiero decir que la prueba de la amistad o del amor es la separación en silencio. A pesar de que usted no vea a Dios, no sienta a Dios, usted lo ama y lo sigue adorando y sigue siendo el siervo que Él pide de nosotros. También Dios, para madurar nuestra amistad, pondrá a prueba a aparentes periodos de separación. Sentiremos que Dios nos abandonó o que nos olvidó. Es doloroso, pero es vital, ¿verdad? Recuerden que el mismo Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Job no perdía la esperanza? Y ahí es donde quiero que vayamos. Hermanos y hermanas, por favor, cuando usted esté atravesando un momento difícil, que usted diga no puedo más, léase el libro de Job, por favor, porque esta creo que es la prueba más grande que le pueda pasar a un ser humano, ¿verdad? Pero, ¿por qué Job no perdió la esperanza? Bueno, ahí vamos a ir a la palabra. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 23, versículos del 8 al 10, dice de esta manera: si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si Él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Imagínense, Job, al igual que el rey David, también no lo veía en medio de su situación. Pero vea qué importante, hermano, por favor, preste la atención a este versículo y subráyalo en su Biblia. Dice así: mas Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Imagínense qué preciosa manifestación de fe de Job. La pregunta es, hermanos, esta tarde, ¿cómo estás tú? Si Dios te está probando, ¿saldrás como el oro? Algunas veces, hermanos, los periodos de prueba son por situaciones del mismo pecado, ¿verdad? Pero en este momento sabemos que es algo mundial y no necesariamente a causa del pecado le están rebajando salarios a las personas. Pero estamos en un periodo de prueba. Pero el asunto es, hermanos, en medio de todo esto, en medio de todo esto que está sucediendo, ¿cómo te sientes? Job tenía la garantía, él tenía la seguridad de decir: si Él me prueba, saldré mejor que el oro. La pregunta es, ¿lo estás tú? ¿Tú estás seguro de tu inocencia? Bueno, esto es para que lo pongas a reflexionar. Después quiero decirte que la omnipresencia de Dios es una cosa y su manifestación es otra. La omnipresencia de Dios significa que Él está en todo lugar, en todo momento. Eso es la omnipresencia. Pero sus manifestaciones son otras. La omnipresencia de Dios es un hecho. Él está. Pero sus manifestaciones son sentimientos. Claro, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Repito, Dios prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. Eso se llama fe. A Dios le agrada la fe más que los sentimientos. ¿Cómo mantener este vínculo en medio de una crisis? Bueno, muestra tu humildad, tu dependencia y fe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1. Dice que cuando Job 1:20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, y luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermanos, que Job, en medio de la situación, y le pido por favor, estudie el libro de Job, donde usted vea qué fue lo que le pasó. Perdió sus propiedades, perdió sus hijos, perdió sus casas, todo lo perdió. Pero él dijo: desnudo salí, desnudo volveré. Dice: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero lo más importante que dice ese pasaje es que Job adoró. ¿Estás adorando en este momento de situación difícil? Adóralo. Adóralo y muéstrale a tu situación, a tu circunstancia, que Él es más grande que lo que puedas estar viviendo. Concéntrate en quién es Dios. Dios es bueno, Él me ama, Él está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa por mí. Lo más importante, que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Confía en Dios, porque Dios cumplirá sus promesas. Volviendo al versículo que teníamos, Job 23, dice así, versículo 12: nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y vea qué lindo el versículo 13. Dice: pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea, lo realiza. Él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí,
y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito. Dios tiene un propósito para nosotros, hermanos. Dios cumple tus promesas. Confía en que Dios va a cumplir sus promesas. Dios siempre te ve como tu siervo a pesar como tú estés. Al final del libro de Job, en Job 42:8, Dios le dice a los amigos de Job que le estaban aconsejando, entre comillas, vayan donde Job. Y dice 42:10, dice 42:8, dice, mi siervo Job orará por vosotros, y de cierto yo lo atenderé para no trabaros con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. En ese momento Job todavía tenía las llagas, todavía tenía la ruina encima, pero Dios lo veía como su siervo. Hermano, nosotros seguimos siendo siervos de Dios sin importar si tienes o no tienes, si estás trabajando o no estás trabajando. Dios te ve como tu siervo. Y dice la palabra en el versículo 10, cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué? Porque Job se mantuvo firme, como Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes. Hermanos, Dios recompensará tu fidelidad y estarás mejor. Quiero orar un momentito por ti en el nombre de Jesús. Señor, gracias por mis hermanos. Señor, no sabemos, no entendemos, pero no estamos para saber ni entender, sino para aplicar nuestra fe. Ayúdanos a sostenernos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a darle, Señor, ánimos a los demás hermanos, Señor, sabiendo que por un poco tiempo, Señor, tardará esta aflicción, pero por mucho tiempo, Señor, nos gozaremos de que tú cumples tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.